pero está muy padre. A ver, Nemi, vamos a hablar del curso. Eso antes de empezar la clase. ¿Ya viste entonces? Clarita ya nos hizo el favor de compartir también sobre el curso. ¿Viste ya y transitaste el curso? Es normal vivir con miedo, el curso grabado que estamos ofreciendo. Para empezar ahí nos ahorramos de golpe y porrazo como unas 10 sesiones de terapia. Así, Sí, sí así es de cierto. fácil y de simple. Así lo, así Ahí lo vi desde un justamente. principio. A ver, platícanos, por favor. Pues, pues a pesar de que ya creíamos nosotros haber estado sanando el miedo en cada uno de nosotros, con todas las clases y lo que hemos iniciado en el libro, ¿no? De Curso de Milagros. Y a pesar de que ya nos creemos que fuera ego, ya lo estamos sacando, ¿no? Y que ya nos creemos sanas, pues nos damos cuenta de que realmente ahí quedan los raigones, como dices tú, ¿verdad? Ajá, Que en el fondo seguimos luchando y lidiando con ese pequeño ego que nos quiere invadir de regreso y ahí está, ¿no? Con que entra, sale y llega, siempre sí, siempre no. Entonces, nos enseña a identificar más fácil decir, aquí estás todavía, me estás estorbando, ¿verdad? Entonces, está muy padre porque te confronta directamente con las improntas adaptadas, ¿verdad? Y luego te das cuenta que están ahí y las retomas y ya sabemos cómo cacharlo más fácil, ¿no? exacto, exactamente. Entonces, y está súper padre, ¿no? Sí, sí. Y dije, mira, a pesar de que ya creíamos que lo identificábamos y que lo vamos a sacar de nuestra vida, pues no, sigue ahí dando patadas de ahogado, como dices tú. Entonces, está padre porque como ya tenemos el curso, pues lo podemos retomar y retomar y ser un poquito más sanas, más despojadas de nuestros estorbos, ¿verdad? Para poder estar mm, viviendo en el amor. Exacto. El Ujú. formato, la forma en la que se presenta, ¿se te hizo digerible, se te hizo transitable? Súper digerible y fácil de entender. Ah, con, cuando platicábamos personalmente, Maricruz y yo, este, se me hace como que las clases en vivo para Maricruz era mucha información y palabras que no entendíamos y muy de porrazo, ¿no? Entonces ella comentaba, Moni, aquí entre nos, pues no es por juzgar a Pati, pero siento demasiada información, soy un burro, no entiendo. No, Maricruz, le digo, lo que pasa es que Pati habla muy avanzado al nivel de espiritualidad que ella tiene. Entonces usted y yo ocupamos con piedritas y palitos de explicación y Pati no se va a bajar a eso porque ella es una energía que trae, le digo, y la está sacando. Entonces, cuando ya empiezo a ver cursos, dije yo, wow, esto es lo que Maricruz me hablaba que, ajá, cómo va a estar ella entendiendo mucho mejor. Entonces, le va a encantar. No he podido hablar con ella porque anda hecha la mocha muy contenta de vacaciones, Maricruz, gozando la vida, como tú dices. Entonces, no hemos tenido tiempo de hablar Gracias a para Dios. platicarlo. Ujú, Fíjate sí. que eso ya es una gran ganancia, eso ya es invaluable. Aprender a disfrutar lo que tenemos en vida y eso es el cielo en la tierra, aunque no lo sabemos hasta que lo sabemos, igual que todo, ¿no? Pero cuando nos cae el 20 decimos, wow, o sea, ya tenía todo en las manos y no me estaba dando cuenta que lo estaba ya disfrutando. Ya tenía todo en las manos y no me estaba dando cuenta que podía multiplicarlo. Pero lo más impresionante y lo más bonito dentro del curso es que tenemos todo en las manos y podemos expanderlo, Ujú. porque es diferente, muy diferente darte cuenta y disfrutarlo, darte cuenta y multiplicarlo, pero darte cuenta y expanderlo es otro nivel de entendimiento, porque al momento que lo expandes, entonces se expande en ti, pero en tu núcleo central. Y ahí es lo hermoso, porque nosotros nos pasamos, nos enseñaron, nos programaron para eso, nos pasamos la vida orando, entre comillas, rogando algo que por derecho divino nos corresponde, que es
Vine a experimentar, a ser feliz y a ser feliz. Entonces, nosotros nos pasamos la vida rogando, suplicando el ser feliz, cuando no entendemos, porque no nos lo explicaron, porque no nos lo enseñaron, que en realidad tenemos ese condicionamiento que tiene tantísimas fases, tantísimas caras, que se llama miedo, ego, como le quieras llamar, y que el simple hecho de sentir, por más leve que sea esa energía, nos da ese giro total para que se distorsione todo lo que es nuestra realidad, que es ser feliz y expander esa felicidad, la experiencia de la felicidad. ¿Y quién cierra esa felicidad? Todas las caras del amor que no recordamos porque estamos acostumbrados a las caras del miedo. Nuestra programación neurolingüística está programada para eso. Nuestra mente está programada para proyectar el miedo y sus caras. Y la energía, la epigenética que ya traemos está programada para que reconozcamos únicamente esas caras. Entonces, a partir de ese curso, lo que se pidió directamente al Espíritu Santo es bajar la información literalmente con rueditas y con palitos, precisamente porque no sabemos hasta dónde está destinada a llegar, aunque de repente con la ansiedad del humano dices, pues sí, pero cómo la comparto, cómo la reparto? Pues fue el pasito que de forma muy amorosa, se los agradezco a ustedes, tanto Clarita como tú, pues me invitaron ahora, pues ábrete, ¿no? Ábrete, no nada más a nosotros como grupo, no nada más a nosotros como alumnos, sino ábrete a los demás. Y es precisamente ese el objetivo, que la información de un espíritu ya despierto, es decir, del humano en el despertar, entienda que el primer paso es reconocer y ver de frente al impostor. Y el impostor es el miedo. Así de fácil y de simple. No hay más. Y que a los que creemos o sentimos o que no sabemos, que estamos en un conocimiento más avanzado, es decir, que ya somos espíritu teniendo la experiencia material, no materia queriendo tener la experiencia espiritual, porque todos empezamos así como materia queriendo tener esa experiencia espiritual. Y cuando nos damos cuenta que en realidad somos espíritu, teniendo una experiencia material. Entonces, tanto en un rama inicial, por llamarlo de cierta manera, es decir, creernos materia hacia la espiritualidad, pues con rueditas y con palitos. O sea, este es el miedo, te lo presento y lo entendemos adentro de este curso. ¿Es normal vivir con miedo? Claro que no, no es normal. Pero ¿cómo salgo de eso? Simplemente cómo entiendo qué es el miedo y cómo entiendo que hay otra cosa desde ahí. Porque cuando nosotros vivimos en miedo y queremos pensar que hay otra cosa, se nos acalambra. Literalmente, lo digo por experiencia, se nos acalambra el cerebro, se nos acalambra la emoción, se nos acalambra el sentir y se nos abruma. Parece que al mismo instante que queremos desempolvar algo, ese monstruo se convierte, así como en las películas, ¿no? Ese polvo agarra una forma, una imagen y empezamos a sentir desde ansiedad, depresión, tristeza, miedo, en cualquier expresión. Entonces, he tenido, aquí vamos a una representación personal del miedo, he tenido personas cercanas, amistades que me preguntan, oye, Pati, ¿y cómo le hago para yo poder aprender un poquito, iniciar un poquito de lo que tú nos estás compartiendo, de lo que hablas o compartes en ¿cómo se llama? En redes o con los demás, o qué bonito lo que estás hablando, a ver, dime. Y en el mismo instante que les dije, mira, tengo este taller, lo pongo en tus manos, se va a manejar. Inmediatamente hubo gente que se sintió ofendida porque le quise vender algo.
que se sintió ofendida porque creí que necesitaban terapia, o que simple y llanamente, está bien, no, fíjate que luego platicamos, nos echamos un cafecito y adiós. Es importante entender este punto desde nosotros y hacia los otros. En mi caso, entiendo yo que es una cara del miedo. Desde un principio lo manejo yo como maestro de un curso de milagros como terapeuta. Es una cara del miedo, ego, de no vergüenza por mis ancestros, por mis madres y hermanas ancestros que sabían curar, que sabían acompañar, que sabían tantas cosas y pues que manejaron tantos estigmas por parte del mundo, ¿no? Y era eso precisamente para apagar su luz, para apagar su misión. Y una de las cosas era, pues, no cobres, es un don, no cobres, es algo que no se debe de hacer. Entonces, esa vergüenza de aún de recibir el agradecimiento o de recibir el pago por lo que estabas haciendo, pues se traspasó epigenéticamente hablando. Yo hoy puedo decir que he aprendido gracias a este grupo y gracias a irme abriendo desde lo profesional, por llamarlo de cierta manera, desde lo profesional como un maestro de un curso de milagros o un acompañante terapéutico y espiritual, he aprendido a ese intercambio energético. Suena raro, pero se maneja y se maneja muchísimo, muchísimo. En el, más o menos, si nos vamos por niveles de despertar, como se manejan en el mundo, en el tercer o cuarto nivel de despertar, donde se maneja abiertamente lo que es brujería y magia. Aquí nosotros ya sabemos que la magia y la brujería no existen a menos que creamos en ello, que eso forman parte también del mundo de la dualidad. ¿Por qué lo manejamos de esta manera nosotros en este nivel de entendimiento? Porque nosotros nos manejamos básicamente en la ley del amor. En la ley del amor no existe dualidad. Cuando nosotros manejamos la magia y la brujería, manejamos energéticamente niveles de despertar, niveles de apertura, por llamarlo de cierta manera, a tal grado que nosotros manejamos energía que se va a esfumar, como todo en la materia, todo se va a esfumar porque no existe. En la materia es un nivel de creación energético, manejamos energía autorreciclable y energía reciclable que podemos manipular dependiendo del nivel de conciencia y el nivel de creatividad en el que nos encontremos. La magia y la brujería forman parte de ello. Haz de cuenta que es energía intencionada. Sí, pero sigue siendo energía reciclable. Por eso los resultados de una o de otra dependerán del despertar del sujeto al que se le está enviando esa energía o del sujeto que está manipulando esa energía. Nosotros lo podemos asimilar y entender ya de forma concisa de esa manera porque ya sabemos que la energía no se crea ni se destruye, pero tampoco se encierra ni se recicla eternamente. Pertenecemos a un juego y ese juego está manipulando o está autorreciclando y reciclando esa energía. Cuando nosotros entendemos que la energía no se puede detener en un recipiente, vamos a ponerlo, juego de materia, sino que literalmente es expansible, autoexpansible hacia adentro y hacia afuera infinitamente, porque proviene de un origen infinito. No nos vamos a poner a entender eso porque no tenemos la capacidad momentánea de entenderlo. No vamos a perder lo más por lo menos. No lo vamos a entender. Hay que entenderlo ahorita. Hay información que no tenemos la capacidad instantánea, despierta, para comprenderlo y asimilarlo.
Vamos a ir comprendiendo y asimilando lo que nos va a ir abriendo el camino de forma individual y colectiva para llegar al instante presente en el que nos encontramos. Entonces, continuando, tenemos esta energía como si estuviera en una botella, así, encerrada, y esa energía está viva, pero única y exclusivamente nos enseñaron a reciclarla, ¿sí? O autorreciclarla adentro de ese recipiente. Entonces, nosotros ya entendemos que es expansiva. ¿Cómo se expande? En el dar y en el recibir. Efectivamente, este curso grabado, es normal vivir con miedo, es el primer paso de cientos de miles de millones que daremos en nosotros y en los otros hacia una información que se expande. ¿Por qué hablar del miedo y no hablar del amor? Porque lo primero que debemos de entender, de recordar, de desempolvar y sobre todo de expander, lo primero que debemos de hacer es el miedo no existe, el ego no existe. Esa energía no tiene poder ni sobre mí, ni sobre nada de lo que creemos creado en materia y de lo que sabemos creado en expansión. No existe el miedo, no existe la dualidad. Entonces, gracias a Dios, ese curso, esa información nos fue entregada literalmente con rueditas y con palitos para los que estamos totalmente adormecidos, con rueditas y con palitos así como caligrafía para los que estamos despertando y con rueditas y con palitos para aquellos que ya entendemos un lenguaje que en un principio nos parecía extraterrestre, que no sabíamos ni por dónde agarrar, ni por dónde salir, ni por dónde avanzar. Entonces, te invito de la manera más atenta y más amorosa a que lo transites. Y si nosotros, ¿verdad, Nemi? Si nosotros ya recordamos esa información de esa forma tan sencilla y tan amorosa y sabemos que podemos con toda la confianza, como si fuera una estafeta, con toda la confianza podemos decirle a aquel que te dice, es que sé que algo está pasando, pero no sé por dónde, no sé por dónde empezar, no sé por dónde salir, no sé por dónde continuar, no sé cómo recordar y reiniciar, no sé cómo resetearme. Ahí está esa información. Con toda la confianza del mundo, pártela y compártela. Asimílala y entrégala. Es un regalo divino y me siento muy honrada de haber sido instrumento. Pues no sé si hay algo más que nos quieras compartir, Nemi, algo más que nos quieras decir. ¿no? Está fenomenal. Pero no sé si te pasa a ti como terapeuta, que a mí que no lo soy, ¿no? O sea, hay personas que, que, que te preguntan, pero yo ahora entiendo. Me, Cuando yo ofrezco ayuda, así como, mira, te ofrezco esto, y les enseño la publicidad que hiciste, es normal vivir con miedo, te va a ayudar mucho, porque te está pidiendo un consejo de la paralización que normalmente nos hace el miedo, ¿no? Cómo nos paraliza, nos tiene aterrados. Entonces yo ya le explico lo que es el miedo y como las caras que tiene así. Entonces, el mismo miedo no nos deja, nos tiene aquí un manto, ¿verdad? Que no nos deja agarrarlo. Entonces yo digo, "Ah", me dan ganas de darle un zape así como que para resetearlo, ¿no? Y es que esto te va a ayudar. Pero ahora digo, esto le pasará a Patty cuando le dice a la persona, haz esto, mira, podemos hacer esto, esto, esto. Pero nuestra necedad no nos deja. Les dijo, seguro le pasa eso, con ganas de resetear cerebro, ¿no? Entonces, yo les comparto, no tengas miedo, es normal, yo así estaba. Entonces, tienes que como agarrarlo de frente para poderlo sanar, ¿verdad? Entonces, yo creo que tenemos que darles una pequeña introducción nosotros, lo que es el ego y las caras del miedo, para poder
A mí, sinceramente, una persona me dijo, es que a mí, de veras, la religión me tiene bien cerrada. Entonces no sé cómo. Entonces yo le digo, esto le va a servir, le va a ayudar. Que no es mala la religión, le digo, pero tiene usted que aprender a cómo conducir, ¿verdad? Entonces, pues, nomás eso, a seguir creciendo, a seguir a creciendo. seguir despertando, a seguir Así es. despertando. Así es. Así es. Muchísimas gracias. Pues exactamente, no sé si alguien más tenga algo que decir o que agregar. Bueno, pues vamos entonces a entrar en materia precisamente y todo esto nos ayuda de tal manera que se va enlazando. Eso es una de las cosas que más me encanta, algo que disfruto. Al principio yo sentía que lo disfrutaba el ego en sesiones, por ejemplo, con pacientes. Yo decía, es el ego el que está sintiendo este disfrute. Y cuando entiendes lo que es disfrutar y cuando entiendes lo que es gozo, pues entonces ya te das cuenta que el ego, pues como buen ego, quiere agarrar lo que estás expandiéndote, o sea, das de cuenta como que le vas abriendo el terreno de acción, ¿no? Y, y el curso de milagros nos instruye, nos reentrena, porque en realidad es un reentrenamiento mental, nos recuerda técnicas, nos recuerda mm, recursos y caminos que en realidad los reconocemos. Eso es lo más maravilloso. No vamos a aprender nada, vamos a recordar. Y el curso de milagros es eso. Desde el ser crístico, que es desde tu humanidad, desde el ser crístico, desde tu humanidad, vas a recordar. Cuando nosotros entendemos que el ser crístico, en este caso, el Maestro Jesús, a través de un curso de milagros, ¿por qué el Maestro Jesús? Porque nuestra raíz espiritual, emocional, mental, causal, en este instante que estás viviendo, es judeocristiana. Entonces, el lenguaje que vas a entender es el lenguaje del Maestro Jesús, el lenguaje que vas a entender. Aunque al principio no entiendas absolutamente nada, no recuerdes absolutamente nada, ni siquiera tienes que asimilar, simplemente recibir. De la misma manera que en su momento ni siquiera tienes que buscar dar, simplemente darlo. Entonces, de esa misma manera, cuando haces la pregunta correcta en el instante perfecto, es esa disponibilidad, voy a recibir. Entonces, tu ser crístico, tu humanidad empieza a recibir y empieza a recordar. Ahí ya has dado un paso abismal hacia tu verdadero ser y hacia la identificación de ti en lo otro y en los otros. Es decir, tener la certeza y la tranquilidad porque al principio te da mucho miedo, saber que en el camino de recordar el conocimiento se van a quedar lugares, personas y cosas. Cuando nosotros entendemos o escuchamos o transitamos por primera vez esa, en el camino se van a quedar lugares, personas y cosas. Tenemos la sensación de que se nos va a quitar aún el patético personaje que estemos ejerciendo, que estemos interpretando, o aún el patético mundo, vida o experiencia que estemos teniendo, por más simple o sencilla que no nos demos cuenta que es patética y simple y sencilla y nosotros nos estemos ahogando en un vaso de agua, o por más gigantesca y abrasiva que pueda ser el personaje o la vida que estemos viviendo. Porque ya que nosotros nos damos cuenta que traemos una paja y nos fijamos en la paja del ojo ajeno y creemos que traemos una viga arrastrando, cuando nos damos cuenta que en realidad es algo tan simple y nosotros estamos ahogándonos en un vaso de agua. Pero cuando nos damos cuenta que tanto el gran problemón que creíamos traer como el gran problemón que creíamos estar viendo en lo otro, en los otros o en la misma proyección, cuando nos damos cuenta que todo va a ir al mismo punto,
creernos separados, creernos culpables, creernos tan insignificantes, tan culpables, tan juiciosos y enjuiciarnos desde ese dolor, desde esa carencia, desde esa culpabilidad y darnos cuenta que en realidad todo va y cae a lo mismo. Somos inocentes, eternamente inocentes, eternamente inocente. Ingresaste desde el origen, la inocencia total, y permaneces inocente. Si permaneces consciente, conectado, eres inocente y tu proyección es inocente, producto del amor con mayúsculas, no del amor que te enseñaron a corretear, a mendigar, a condicionar, a sufrir. Entonces, cuando nosotros entendemos todas esas caras del miedo que son inexistentes, simple y llanamente sentir por esa fracción millonésima de segundos que se nos cae ese vendaje espiritual, porque el espíritu jamás, jamás está esclavizado. El espíritu jamás está adormecido. El espíritu jamás se ha ido a ninguna parte. El espíritu jamás ha dejado de ser esa energía creativa desde el origen. El espíritu jamás ha dejado de experimentar el presente y ha permanecido quieto, impasible, paciente, esperando tu regreso a la realidad. Es decir, estamos adormecidos, viviendo a voluntad una energía reciclada desde una sensación, pensamiento, ilusión inexistente. Entonces, cuando eso pum cae, o al velo, entonces es tan maravilloso darte cuenta que ahí estás siendo el jugador y siendo el observador. Y entonces tu ser crístico, materia, tu ser crístico, el jugador, empieza a transitar con tu realidad, el observador, el espíritu, tu ser, tu mente, y empieza a tener una experiencia real. Y allí empieza el verdadero juego. Ahí empieza el verdadero juego. El juego inicia cuando te das cuenta que eres el jugador y que eres el observador y que ambos en su interrelación te llevarán a una experiencia viva, viva. ¿Por qué nos ha fascinado en el mundo en el 2025? ¿Por qué nos ha fascinado la inteligencia artificial? Porque parece tener vida. ¿Quién le da la vida? Tú, está programado para eso. Porque nos han fascinado los juegos y los videojuegos, especialmente los de tercera dimensión, porque parecen tener vida, pero tú les das la vida. Mientras permanezcas como el jugador y el observador, todo es seguro. Pero cuando te la crees, cuando te crees que ChatGPT es un ser vivo que está interactuando contigo y te empieza a dar esa sensación de emoción humana hacia algo que no conoces, que parece tener vida de allá hacia ti, entonces empiezas a perder el piso, la cordura como humano ante esa inteligencia artificial. Pip, pip, el primer foco rojo. Pero tú sigues, ¿por qué? Porque te expande, te abre posibilidades, experiencias, conocimiento. ¿Y si eso hubiera pasado contigo antes de llegar aquí? ¿Y si estás adentro de un juego, de otro juego, de otro juego? ¿Y si estás adormecido o adormecida y no te acuerdas? Lo mismo pasa en la experiencia de un juego
un videojuego, una experiencia tangible, material. Desde tu ser material hacia tu experiencia en una inteligencia artificial, donde te va a llevar desde el espacio, desde un parque jurásico, desde una visita interactiva, y empiezas a sentir que realmente estás ahí. Y todo, todo, absolutamente todo está vivo en ti, en tu mente y en tu emoción, en tu sentir, a través de unos lentes, a través de una habitación, a través de un chip, a través de lo que tú gustes y mandes. Pero estás siendo tú adentro de un juego. Y si se te olvidan, ¿qué pasa contigo acá afuera? ¿Qué pasa contigo en tu mente adentro del juego? ¿Y qué pasa contigo en el juego? Tú te mueves de la materia en la que te encuentres. Y si no te mueves y permaneces mucho tiempo en el juego o te quedas enganchado en el juego, ¿qué pasa con tu materia? Dejas de ser la materia porque estás en el juego. La materia no se mueve hasta que despiertas del juego interactivo. Pero te quedó la experiencia. Y la experiencia, como te encuentras en el juego de la vida, puede ser una gran experiencia, puede ser una experiencia o puede ser una verdadera experiencia. Y si estuviera pasando exactamente lo mismo en este juego de la vida, y si lo entiendes como tal, y entiendes que el despertar es darte cuenta que eres una mente que está experimentando un juego de tercera dimensión y que lo único que te vas a quedar es tu experiencia. Pero ya te diste cuenta que el juego tiene una trampita, un pensamiento que se cree el jugador. Y que el juego ya lo ganaste desde el mismo instante que tú sabes que ese jugador dentro del juego no es real. Y que el único que eres real, la única persona, el único jugador real en el juego eres tú. Y puedes decir, uy, qué soledad. Quiere decir que tú, así, uy, no eres real. Porque hasta científicamente está comprobado, todo lo que tocas en realidad no lo tocas. Cuando hacemos esto, cuando abrazamos a otra persona, no la estamos tocando, porque es imposible que la energía que se convierte en materia se toque. Es imposible que esto que forma materia sea real, denso, porque está formado por cientos de miles de millones de seres vivos, seres vivos. No hemos descubierto aún si el átomo o el nano, o sea, hacia adentro, que está por descubrirse, ¿es un ser o no es un ser? ¿Quién ha autorizado al humano para creer, para conocer que solamente esto que está formado por cientos de miles de millones de seres vivos, desde una célula hasta lo más profundo, en lo nano por descubrir, nano pequeño por descubrir, o en lo macro expansivo por descubrir, somos lo único vivo? Todo, absolutamente todo, materia aún inerte, entre comillas, tiene energía viva. Entonces, si ya entiendes que estás adentro de un juego que se llama vida, si ya entiendes, por lo menos alcanzas a entender dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, materia, forma.
Si aún no entendemos dimensión 1, dimensión 2, dimensión 3, pero sabemos que vemos, que sentimos y que hay algo que nos mueve, aunque aún no lo entendamos, pues vamos a disfrutarlo. Vamos a encaminarnos con nuestro propio lenguaje hacia descubrir, no dice encubrir, no dice cubierto, descubrir, vamos a quitarle esa coraza y encontrar nuestro lenguaje, nuestro conocimiento, nuestro camino. ¿Por qué? Porque no podemos encontrar el de nadie más. Porque no somos nadie más. Respetamos al nadie más, todos los demás hermanos y hermanas, en sus propios caminos, en sus propios juegos, en su propio despertar, en su propio adormecimiento, en su propio tránsito. Y desde el nuestro ya los vemos realizados, disfrutando, en gozo, en despertar, en amor total. Porque su libertad es la nuestra. Tu libertad es la mía, mi libertad es la tuya. Y lo único que podemos, no cambiar, porque en realidad no cambiamos nada. Cuando cambiamos, reciclamos. Y nosotros ya estamos dispuestas a no reciclar ni autorreciclarnos. Como diría alguien muy amado, yo de esta ya no repito, yo avanzo. Y el simple hecho de entender que no eres un pedazo de carne caminando, ya te da ese gran salto cuántico de saberte en un juego lineal de millones y millones y millones y millones y millones infinitamente de posibilidades, hacia adentro y hacia afuera. Y que solamente requerimos reconocer, fíjate bien, reconocer, recordar, asimilar algo que ya sabemos. No somos materia, somos energía. No somos energía fortuita, ni reciclable, ni al azar. Somos energía viva del origen, de un origen que para efectos prácticos no nos vamos a atorar en ello. Sabemos, porque lo sentimos vivo, y avanzamos por fe hacia eso que se nos ha prometido, nos pertenece. No se nos puede prometer lo que es propio, el cielo en la tierra. Cuando despertamos sabemos que el simple hecho de tomar la decisión de volver a casa ya liberó el fuego. El simple hecho de tomar la decisión de experimentar cualquier cara del amor con mayúsculas ya ganó el fuego. El simple hecho de permanecer presente ya ganó el juego. El simple hecho de no saberte solo materia, sino reconocerte en total energía que experimenta el juego de la vida, ya ganó el juego. El simple hecho de saber que en la bendición, perdón, liberación de toda expresión a partir de ti, ya ganó el juego. El simple hecho de saber que tu núcleo central es, entre comillas, lo más real, palpable de tu propio juego, ya ganó el juego. ¿Y por qué, entre comillas, lo más real? Porque en la realidad
de la comprensión de que eres materia a través de energía, que puedes manipular. Es increíblemente hermoso. Y la palabra manipular la traducimos desde el lenguaje real por crear, moldear, disfrutar, gozar. Entonces, atraemos lo que no es real, lo liberamos, y lo que es real, tu padre, tu madre, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus hijas, tu núcleo central, forman parte de la experiencia real en el despertar. Y después eso se expande para que la experiencia sea real a partir de la interacción de despertares. Qué hermoso, ¿verdad? Y ahí vemos la expresión del amor con mayúsculas, amor en su total expresión y expansión. Desde nosotros, ¿cuál es el termómetro? La tranquilidad y la paz. Son las primeras caras que tú y yo, como humanos, identificamos, permanecemos como si fuera ese escudo que no necesitamos, esa varita mágica que tampoco necesitamos, y esa conciencia, ese despertar consciente en el cual requerimos al inicio estar recordando y que tampoco necesitamos. ¿Por qué? Porque no tenemos la necesidad de defendernos de nada, porque los hijos de Dios, los maestros de Dios, no requieren defenderse de nada, porque estamos seguros, felices, creados y creando en donde nos encontramos. No requerimos de nada ni de nadie, porque lo que es, con mayúsculas, es, lo tiene todo, en todos y en el uno. Es maravilloso. Por eso, identificar y reconocer la ley del amor sin dualidad, sin bemoles, sin altas ni bajas, ni oscuros ni claros, simplemente en esa neutralidad. La ley del amor es, punto, el instante. Y ya se fue el instante. Es el instante, punto, ya se fue el instante. Es. Eso es la ley del amor. El instante perfecto, eterno. Y a eso te lleva la meditación consciente. Por eso, reconocer la indefensión, lección 153. Si tú lees de la 153 a la 155, lección 153 de un curso de milagros, a la lección 155 de un curso de milagros, vas a entender esto de lo que estamos hablando. Y entenderás cuáles son las características del maestro de Dios. ¿Cuáles son las características de lo que te conduce como alumno y como maestro en el juego de la vida? Y ahí mismo vamos a encontrar lo que es una mente adormecida, lo que es una mente sana. Vamos a encontrar lo que es indefensión, lo que es el tránsito hacia el despertar real en el instante santo. Entonces, es como si avanzaras cientos de miles de millones de años en un instante. Porque en el instante que tú despiertas, despierta literalmente tu universo. Y entonces, si lo queremos entender desde el entendimiento humano, pues nos regresamos como en el juego de serpientes y escaleras. Aquí lo interesante, lo fascinante, es darte cuenta
que sigues aparentemente siendo un humano, pero estás consciente de que eres una experiencia, eres un avatar, igual que yo, igual que aquel, aquella, igual que todos. Porque en realidad lo que somos es un espíritu. Y cuando entendemos eso, aún así nos creemos un espíritu separado. No, no, no. No eres un espíritu separado. Soy el Espíritu Santo en el ser, en el que es y en el que va a ser. Por eso es que es pasado, presente y porvenir. No es futuro, es porvenir, eterno. El pasado es eso, pasado. En el mismo instante que fue presente, se convierte en pasado. Y ya no existe. Puedes, esa es otra materia, ir y venir al pasado, desde esa neutralidad. ¿Y cuál es la fascinación de lograrlo? Que sanas el presente. Puedes permanecer en el presente y ver las piezas de todo lo que parece que cayó y que el Espíritu Santo las toma y las va limpiando y cazando en tu presente, en tu camino, en tu experiencia real hoy, desde el amor, la tranquilidad, la empatía, la confianza, la fe, el compartir, el dar, el recibir, el eterno presente. Todas caras del amor y muchas más que vas a experimentar. Entonces puedes ahí ver y experimentar desde esa aparente fractalidad con la conciencia, NS, y la conciencia desde la ciencia, desde el entendimiento humano, pero especialmente a estas alturas de tu partido, a esta gran capacidad de entendimiento y de expansión que tienes, puedes ya disfrutar, desmenuzar, gozar, transitar, saborear la experiencia misma en el otro, en lo otro y en ti. ¡Wow! Y eso es maravilloso. Es como si estuvieras haciendo una receta y agarras y esta especie la voy a espolvorear. Y luego estás jugando. Sí te ha tocado ver a las abuelas, sí te ha tocado ver a los chefs, sí te ha tocado experimentar en primera persona cuando estás haciendo un platillo con mucho amor y sientes cómo te corre los ingredientes, sientes los movimientos, sientes el agradecimiento que no estabas sintiendo hasta que caes en cuenta. Y como lo estás haciendo con profundo agradecimiento y amor, lo transitas desde la experiencia misma. Pero ¿sabes qué es lo más increíble? Cuando lo ofreces desde ese amor, ese hermoso platillo, ese postre, ese bocado, el otro siente todo ese tránsito que tú experimentas. Así es el despertar. Así es el reconocer la ley del amor y el vivirlo en ti hacia todo, absolutamente todo, aun lo que desde tu mente no tienes ni siquiera la percepción de ello. Se expande hacia el infinito macro y hacia el infinito nano. Y tú eres el ombligo del universo. Imagina. ¿Y qué te dice el ego inmediato? Uy, ¿te crees? ¿Te crees el centro del universo? Soy, compadre, el centro del universo. Porque a partir de mí, todos mis hermanos experimentan el universo. Porque a partir de mí, toda la creación
se expande, porque a partir de mí, la fuente, el todo, el uno, el Dios, tiene la experiencia real. Y entonces el ego, y así, pum, hasta que se desaparece. Y entonces se convierte en energía real. ¿Por qué? Porque el amor solamente sabe hacer eso. Papacho, papacho, papacho. Expanderlo, expanderlo. Por eso es que dar y recibir es lo mismo. Y entonces entendemos que la perspectiva de una mente sana se convierte en una proyección y se expande hacia una visión real en el verdadero ser. Por eso es que la visión no nos pertenece a nosotros, el jugador, el juego. Esa le pertenece al juego mismo, a la creación, a la fuente, al universo, a Dios. ¿Por qué? Porque en este momento, como avatar, como jugador, como energía creada que somos, no damos ese paso hasta que entendemos ser crístico, jugador, ser espiritual, Espíritu Santo, ser totalidad, creador. Es el misterio de la Trinidad. Experiencia material, experiencia energética, espiritual y experiencia creativa, totalidad. ¿Cuál es tu función como experiencia material? La experiencia, el goce, el disfrute. Por eso tu única misión es ser feliz y tu única función, hacer lo que te hace feliz. Materia, ser crístico, humano, personaje. La misión del espíritu, recobrar la conciencia. Soy consciente de no ser materia, o sea, esto es energía autorreciclable. Ok, no me voy a aferrar a ella. Ay, qué difícil es. Voy a morirme, voy a perder este cuerpo. Y no te das cuenta hasta que ya lo pierdes. Entonces ahorita lo voy a gozar con profundo agradecimiento, con eterno agradecimiento, presente, mayúsculas, luminaria, negritas, rojo, presente. No tienes otra más que el presente. Y se volvió pasado. Presente, eterno presente. Eterno presente. Entonces, cuando ya estás en el espíritu, que te sabes una materia, que experimenta en el juego de la vida, que en realidad no eres un holograma. Entonces, te sabes también el espíritu y el ego que te dice, como espíritu puedes crear y puedes transformar. No, estás adentro de un juego. Bueno, energía reciclable. Y aquí acabamos de dar otro paso gigantesco. Entonces, ¿sí creo o no creo? ¿Sí soy creador o no soy creador? Sí, estás despertando dentro del juego. Date cuenta que en el mismo instante que te reconoces como espíritu, te sabes no materia, energía. Ah, ok, voy a poder crear adentro del juego de la vida. Sí, libre albedrío, pero te conviene. ¿Sí o no? El libre albedrío ya es una gran ganancia, pero en el libre albedrío puede haber materia que se cree desde la dualidad, entonces nos conviene volver a la dualidad, pues si quieres estar experimentando la dualidad es tu derecho divino elegir. Creo que elegí mal, la regué. Tengo el derecho a volver a elegir, tomas decisión, es un derecho divino. Y el espíritu ahí está. Ok, ahí va otra vez. Ya, aquí estoy, cuando gustes. Derecho divino, ahí voy otra vez a elegir. Libre albedrío, pan, ok, hasta que le atinas. Entonces, en serio, pues este es mi libre albedrío. La posibilidad de equivocarme, no quiero.
que continúa, indefensión, wow, indefensión, ¿qué significa indefensión? Eres, serás, por la eternidad, es energía divina y estás viendo lo que ya fue. Por eso estás autorreciclando algo que te parece, te das tío, y el ego cae y se aprovecha. Cuando tú das la oportunidad de esa amplitud, de esa expansividad, entonces le das la oportunidad de ser lo que ya es, espíritu. Espíritu desde la indefensión. Yo, materia, que soy espíritu puro, no me acuerdo. En realidad no lo recordamos. ¿Qué es lo que pasó? Pero tu espíritu sí te acuerdas. Y entonces te abraza y te dice, tranquilo, somos uno, no pasa nada. Así como cuando te acuerdas por segundos que parece que te olvidaste, pero la sensación era tan real que recuerdas ese abrazo. Eres un bodoque. Apenas te estabas formando. Y Dios ya sabía de ti. Y Dios ya te conocía. Y Dios ya sabía de este instante. Y Dios está listo para que recuerdes. Y Dios está listo para que vuelvas a casa. En vida, hermano, en vida. Entonces, ese tránsito de este instante, del ser crístico hacia el ser espiritual y convertirnos en uno, implica entrega total de tu parte. Implica indefensión, porque la indefensión es fortaleza. La indefensión es seguridad. La indefensión es totalidad. La indefensión es experiencia desde el amor. La indefensión es fe. Por fe fluyes. Por fe eres. Por fe te sabes totalmente salva en ti y en toda tu creación. Bien, hoy, por fe, amanecemos agradeciendo y por fe anochecemos agradeciendo. Y volvemos a casa a recobrar esas ganas de disfrutar el juego de la vida. Hoy despiertos, hoy felices eternamente, hoy sanos dentro y fuera del juego. Porque no somos materia y porque somos mucho más que una mente. Somos experiencia viva, eterna y expansiva. Así que hoy desde este avatar, Patricia Flores Félix, terapeuta existencial, paliativo y tanatológico, te invito a que nos vayamos a jugar y te invito a que nos volvamos a encontrar en todos y en cada uno, en nuestro núcleo central, en nosotros mismos, en la eternidad, en presente, constante, totalmente real. Así que nos vemos y nos vemos muy pronto.